El tema de hoy, el que voy a compartir con ustedes, es el de factores de riesgo cardiovasculares, cómo detectarlos y cómo prevenirlos a tiempo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar hablando un poco de la definición. Vamos a definir que estos factores de riesgo cardiovascular es una característica biológica, principalmente se va a dar por un hábito, un estilo de vida, que puede aumentar la probabilidad de padecer o de morir ante una causa de enfermedades cardiovasculares en cualquier individuo, ¿no? Principalmente en aquellos que van a presentar estos factores, que es como armar o construir una pirámide de enfermedad, que mientras más factores de riesgo cardiovascular tengan, tienden ser más propensos a poder sufrir cualquier tipo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Para poder definir un poco lo que son los factores cardiovasculares, vamos a dividir en dos formas de clasificación. Una va a ser según las categorías de las personas y otro que es el más conocido como los factores de riesgo cardiovascular modificables y no modificables, ¿no? Vamos a hablar primero de los factores de riesgo cardiovascular no modificables, que estos son los que por lo general nosotros ya vamos a tener un paciente que puede contar con cualquiera de estas, bueno, va a tener un dato definido de estos factores y pues simplemente nos va a dar una idea ante qué nos enfrentamos, ¿no? Entonces, en la edad, que es uno de los principales, vamos a mencionar que a personas que tengan mayor edad, es decir, personas mayores de 65 años, corren o tienen mayor riesgo de tener una enfermedad cardiovascular, ¿no? Aproximadamente 4 de cada 5 muertes son debidas a una enfermedad cardíaca que se producen en personas mayores de 65 años. Mientras más edad se tenga por diferentes factores biológicos, también vamos a poder encontrar lo que es el aumento del grosor de las paredes de las arterias del corazón y estas se pueden endurecer o perder su flexibilidad, lo que nos va a llevar a tener dificultad, que el corazón no va a poder bombear la sangre de manera adecuada y también va a ser ineficiente, ya no va a estar en comparación como trabajaba antes cuando están en una etapa más de jóvenes, pero a mayor edad pues van a tener este tipo de repercusiones, ¿no? Otro dato muy importante que va a ser el de las mujeres que generalmente por las hormonas que producen en el cuerpo ya tienen una ventaja de que protege la parte, por las hormonas que van a producir, están protegidas de enfermedades del corazón, pero estas van a terminar de beneficiarse cuando ya llegan a la menopausia, ¿no? Entonces a partir de los 60, 65 años, estas personas pues ya también corren el riesgo de tener un evento cardiovascular, al igual que los varones, ¿no? Entonces, vamos a ver en relación a eso lo que es el sexo. En el sexo también vamos a ver que, como había mencionado anteriormente, los hombres tienen mayor riesgo que las mujeres de sufrir un ataque al corazón, ya que ellos no producen estas hormonas que van a prevenir la parte cardíaca, ¿no? Igual, como mencionaba anteriormente, a partir de los 65 años de edad, este riesgo cardiovascular va a ser va a ser igual en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces, en cuanto a sexo, pues al llegar a los 65 años, ambos tienen la misma probabilidad de riesgo ante estos eventos, ¿no? Hablando un poco de lo que es la herencia. La herencia nos indica que, bueno, vamos a mencionar, vamos a recordar que hay factores que se van a heredar, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades que suelen ser hereditarias, hay muchas enfermedades, por ejemplo, que los padres o los hermanos hayan tenido algún problema cardíaco o circulatorio antes de los 65 años, o incluso un poco menos hasta los 55 años, las personas tienen el mismo riesgo de contraer por herencia este tipo de patologías, ¿no? En cuanto a otros factores de riesgo como es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la obesidad, también pueden transmitirse de generación en generación. Por eso esta es una pregunta muy importante cuando nosotros tenemos pacientes en la consulta.
tratar de indagar un poco si en la familia los papás, los abuelos, los hermanos, familiares en primera línea, han tenido algún tipo de cualquiera de estas enfermedades, ¿no? Porque ya sabemos que van a ser hereditarias, ¿no? Y las enfermedades cardiovasculares, que también se van a presentar más comúnmente en algún grupo en algunos grupos o ciertos grupos raciales o étnicos, ¿no? Por ejemplo, las personas de raza negra se ha comprobado que tienen o sufren un poco más de hipertensión arterial o hipertensiones más graves, ¿no? Y también vamos a ver que hay un mayor riesgo de eventos cardiovasculares en personas caucásicas, ¿no? Entonces, es bastante importante al momento de tener una persona, un paciente en nuestra consulta, tratar de indagar en todos estos factores, ya que también es importante saber si se pueden heredar, ¿no? O si se han heredado, y pues tenerlos en cuenta al momento de hacer una anamnesis, ¿no? Como había mencionado al principio, estos factores de riesgo cardiovasculares no los podemos modificar, no vamos a cambiar ni la edad, ni el sexo, ni la herencia, porque eso ya viene establecido, ¿no? Entonces, lo que sí vamos a tratar de hacer una intervención, y por eso también tienen ahí la manito del médico, porque nosotros vamos a poder ayudar a nuestros pacientes con lo que son los factores de riesgo cardiovasculares modificables, ¿no? En estos factores nosotros sí los vamos a identificar y sí podemos hacer una intervención oportuna y adecuada, ¿no? Entonces, como ven, ahí tienen varias patologías que van alrededor. ¿Por qué? Porque estas se van a ir presentando y nosotros tenemos que saber detectarlas a tiempo, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta todas estas, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de mejorar o tratar de detectar a tiempo para hacer un control oportuno, ¿no? Vamos a empezar con lo que es la presión arterial alta o la hipertensión arterial, ¿no? Este va a ser uno de los principales factores de riesgo cardiovascular que se puede modificar, ya que en pacientes que se ha detectado una patología hipertensiva, nosotros podemos detectar y tratar de prevenir de que ese paciente pueda llegar a tener o pueda llegar a sufrir una enfermedad del corazón, un ataque cardíaco o accidentes cerebrovasculares, ¿no? Como nosotros mencionamos anteriormente, la hipertensión arterial es conocida como el asesino silencioso. Esta puede presentarse estar asintomática, es decir, no generar ningún tipo de síntomas hasta que pasan 5 o 10 años o más y empieza a haber un daño a nivel de algún órgano, y cuando ya está dañado, cuando ya ha estado 5, 10, 20 años expuesto a estas cifras tensionales elevadas, pues recién empiezan a manifestar lo que es la hipertensión, ¿no? Entonces empieza a manifestar todo lo que son los síntomas. Por eso decimos que esta va a ser una patología que va a aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad del corazón, un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular, ¿no? Y pues si a la hipertensión añadimos lo que es la obesidad, el fumar, el tener niveles de colesterol en la sangre elevados, pues el riesgo de padecer cualquiera de estas enfermedades pues va a ser mucho mayor, ¿no? La presión arterial es una constante que va a ir fluctuando normalmente con todas las actividades que nosotros realizamos en el transcurso del día. No es una cifra que se va a quedar estática, es una cifra tensional que nosotros vamos a manejar cuando despertamos, tenemos una presión, cuando hacemos algún tipo de actividad física vamos a tener un poco más de un ligero aumento de la presión, pero normalmente los valores normales en una persona adulta que se encuentre sana, que esté en reposo, pues debe tener entre 120 hasta 80 milímetros de mercurio, ¿no? Y pues ahí también les dejo una tablita al lado superior izquierdo, donde podemos ver todo lo que es las cifras tensionales, ¿no? La presión normal, una presión elevada, la hipertensión en grado 1, grado 2 y una crisis hipertensiva, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Esto también es muy importante, que ahorita hablando de todo lo que van a ser los factores de riesgo cardiovascular, nosotros tenemos que conocer nuestras cifras tensionales y todos los demás valores que vamos a hablar a continuación, como conocemos el número de celular, como conocemos nuestro número de carnet. ¿Por qué? Porque es muy importante que cuando nosotros lleguemos a la consulta sepamos cuáles son nuestras cifras tensionales.
Por ejemplo, si yo me levanto en la mañana, me tomo la presión, con la vejiga vacía, sin haber comido nada, estando en ayunas, y tomándonos, aquí tengo una imagen también donde está la señora sentada, para que nos recuerde cómo es la toma de presión adecuada, ¿no? En reposo por lo menos 2 a 3 minutos, sin haber tenido exposición a alguna bebida estimulante, haber fumado o haber tenido algún consumo de algún alimento, y apoyar siempre el brazo a la altura del corazón, colocar el manguito de la toma de presión, y con el otro dedo pues insuflar, ¿no? Con la otra manito para poder tener una cifra tensional adecuada. Esa sería la forma óptima, ¿no? Y mientras está tomándonos la presión del aparato, el tensiómetro en este caso digital, no tiene que hablar, no tiene que moverse, no tiene que cruzar las piernas, y la espalda tiene que estar apoyada, ya sea en una silla, o si vamos a estar recostados también en una posición donde no se pueda mover, ¿no? Esa va a ser nuestra cifra basal que nosotros tendríamos que conocer para saber con qué presiones nosotros manejamos normalmente, ¿no? Cuando ya la vamos a considerar presión alta, si estas cifras están por encima de los valores normales y se mantienen constantes todo el tiempo por encima de 140/90, pues nosotros ya empezamos a hablar de lo que es la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, para poder identificar este primer factor de riesgo cardiovascular, es importante acudir ya sea a un consultorio médico para que nos haga un chequeo general y poder tomar lo que es las cifras tensionales. Y ustedes como futuros médicos que ya están en formación, también aprender a conocer las cifras tensionales de todos en nuestra casa, ¿no? De los papás, de los hermanos, incluso de nosotros mismos, para determinar y detectar a tiempo si no contamos con este factor de riesgo, ¿no? Sí, bueno, tal vez vamos a hablar un poco más adelante de manera general. Las medidas generales que vamos a recomendar a personas que tienden a tener ya cifras tensionales elevadas, pues una de las principales medidas es la dieta DASH, que va a ser una dieta mediterránea, pero también empezar a disminuir lo que es el consumo de sal, ¿no? Porque la sal nos va a incrementar de cierta manera lo que va a ser las cifras tensionales, entre otras cosas que las vamos a ir hablando a lo largo de la charla, ¿no? Entonces, este primer factor de riesgo cardiovascular, que es bastante importante, como les había mencionado, es uno de los que causa mayor mortalidad y los que muchas veces se detectan tarde, ¿no? Entonces es por eso que tenemos que tener mayor énfasis y hacer mayor control desde una etapa inicial y poder determinarlo conforme vayamos viendo el transcurso a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Otro factor de riesgo cardiovascular va a ser el colesterol elevado, ¿no? Como concepto general, el colesterol va a ser una sustancia o un lípido que va a estar presente o va a estar transportada en la sangre y que se encuentra en diferentes células del organismo, ¿no? El hígado también va a producir lo que es el colesterol, y pues de esto se producen de manera normal, ya que el organismo necesita obtener este colesterol adicional también a los alimentos de origen animal que nosotros consumimos en la dieta diaria, ¿no? Lo que son las carnes, huevos, productos lácteos. Pero, ¿qué pasa? Cuando en algún momento nosotros empezamos a consumir en exceso, empezamos a aumentar este aporte calórico o de colesterol, empiezan a tener mayores cantidades de grasas saturadas en la sangre, y pues ahí hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si el colesterol se excede, ¿no? Cuando ya tenemos concentraciones altas de colesterol, si son demasiadas lipoproteínas de baja densidad, que es el LDL, o conocido como es el colesterol malo, que es el principal que tenemos que detectar con un examen de laboratorio para poder determinar este tipo de colesterol está presente, ¿no? Si está presente y está elevado, pues entonces nosotros tenemos que empezar a hacer un tratamiento. Esta LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, va a ser el principal colesterol malo que va a atacar las arterias del corazón. Por eso es importante que lo podamos determinar y detectar a tiempo, ¿no? Este tipo de lipoproteínas va a acumularse en diferentes paredes de las arterias, y en algunos casos también se van a empezar a formar unas pequeñas placas que a la larga se van a esclerosar y pueden hacer que las arterias se esclerosen, y conociendo así de esta forma lo que es la aterosclerosis, ¿no? Y
Si estas placas también se acumulan principalmente en las arterias coronarias, son aquellas que van a generar un factor adicional que va a ser el de tener un mayor riesgo de sufrir un ataque cardíaco, ¿no? Entonces, ese es otro factor que también nosotros tenemos que conocer y pues ahí les ponía en la parte de arriba cómo controlar, ¿no? Nosotros por lo general siempre vamos a tener una dieta, intentaremos decir que alguna vez a la semana, al fin de semana, comemos, ¿no?, una pizza, una hamburguesa, pollo frito, papas fritas y demás, ¿no? Pero lo ideal a personas que ya han sido detectadas con problemas de colesterol alto es tratar de suspender todo lo que va a ser este tipo de alimentos y empezar a controlar o empezar a mejorar lo que es el colesterol bueno, HDL, que también esto lo vamos a encontrar en diferentes verduras, el aceite de oliva, las aceitunas y demás. Este colesterol bueno, que es el que ayuda de cierta manera a las arterias principalmente, para que pueda generar la función que realiza, ¿no? Entonces, cambiar este tipo de comida que tenemos en la parte superior por un poco más ya de verduras y cosas que son naturales que nos van a ayudar de cierta manera en la dieta, ¿no? Entonces, esto va a ser una forma general de poder hacer el tratamiento. Esto también lo vamos a ver al final de la charla para poder hacer un control específico cuando ya tenemos un problema detectado, ¿no? Otro tipo de factores de riesgo cardiovascular va a ser la diabetes, ¿no? Habíamos mencionado que, bueno, es importante saber cuánto es el nivel tanto de las cifras tensionales, pero también nosotros tenemos que conocer cómo están los niveles de azúcar en nuestra sangre, ¿no? La glucosa a nivel sanguíneo. ¿Por qué? Porque principalmente estos van a estar relacionados o van a estar presentes con problemas del corazón. Estos están asociados a la principal causa de muerte entre diabéticos, va a ser por problemas cardíacos, ¿no? Ciertos grupos raciales y étnicos también tienden a tener mayor mayor posibilidad de padecer diabetes, como las personas de raza negra, los hispánicos, asiáticos, polinesios, y entre otros, ¿no? Entonces, estos ciertos grupos raciales también generan o tienen mayor riesgo de padecer diabetes, ¿no? Entonces, si ya tenemos como antecedente eso, hay que también tratar de controlarlo, ¿no? La Asociación Americana del Corazón, la AHA, nos calcula que al menos el 65% de los pacientes que tienen diabetes mellitus mueren por algún tipo de enfermedad cardiovascular. Ya sea porque ha presentado una complicación de una diabetes y que ha tenido algún otro tipo de complicaciones, pero que a la larga ha llevado o ha condicionado su muerte, ¿no? Un buen control de los niveles de azúcar, o lo que es la glucosa, en la sangre puede reducir lo que es el riesgo cardiovascular. Es importante que aquellas personas que ya tienen diagnosticado de lo que es la diabetes puedan tener su propio glucómetro en la casa, en el domicilio, para poder hacer sus controles frecuentes. Y también en este tema, algo muy importante que tenemos que recalcar es una cosa es la glicemia que vamos a controlar en ayunas, que por lo general tiene que ser menor a 110. Pero, por ejemplo, si hoy no como yo nada y mañana me tomo un examen, puede que ese nivel de glicemia esté bajo, ¿no? Pero algo que nos va a ayudar mucho más y es de mayor relevancia va a ser este que lo tienen en la parte superior, que es la hemoglobina glicosilada. Este nos va a dar un promedio de que es el azúcar de los últimos 3 meses, y si en esta prueba también está elevado, entonces ya es un dato de diagnóstico para poder hacer o establecer la enfermedad como una diabetes, ¿no? Entonces, acá también tenemos que tener las mismas medidas de manera inicial, lo que va a ser los controles de todos los demás factores de riesgo cardiovascular, y tratar de mejorar primero la dieta, y pues vamos a ir recomendando también todo lo que vamos a hacer después, ¿no? La actividad física, el control de la glicemia, el tipo de alimentación que va a llevar estos pacientes, pero de una manera estricta, ¿no? Y aquellos pacientes que son diagnosticados como prediabetes, que todavía no han superado los valores normales, pero que todavía está en rangos normales, pues podemos decir que todavía podemos hacer un control estricto de lo que va a ser la dieta para posteriormente mejorar con el estilo de vida estas cifras, ¿no?
control de la glicemia. Otro factor de riesgo cardiovascular va a ser la obesidad y el sobrepeso. Muchas personas preguntan, ¿no? ¿El peso es importante o qué relevancia tiene el peso? Pues la verdad es demasiado importante, ya que el exceso de peso puede condicionar a una elevación del colesterol y también condicionar a que pueda causar problemas de presión arterial y diabetes, ¿no? Por lo general, nosotros tenemos que hacer un control con el índice de masa corporal, que es el IMC, que se calcula dividiendo los kilogramos del peso en peso por la talla al cuadrado, ¿no? Entonces, incluso hay hasta aplicaciones ahora para el celular donde ustedes pueden colocar la edad del paciente, el peso y la talla y ya les calcula y les ponen como en esta imagen si está dentro de un peso normal con las cifras del IMC hasta 24,9, si está con sobrepeso de 25 a 29,9, si está con obesidad grado 1, grado 2 o incluso con obesidad mórbida si es mayor a 40, ¿no? Entonces, acuérdense de esta imagen que tienen en la parte inferior. Todo lo que es el sobrepeso, si tiene un índice superior, un índice de masa corporal superior a 25, o si es una persona con obesidad, que ya es un índice de masa corporal superior a 30, va a ser como una bombita de tiempo, ¿no? Porque puede llegar a desencadenar desde enfermedades cardíacas, puede estar relacionado con diabetes, presión alta, va a tener problemas de lumbalgia, puede estar relacionado con el colesterol alto y un sinfín de patologías solo por el hecho de tener obesidad, ¿no? Entonces, ese es otro factor que también tenemos que conocer. Por eso también les dejo la tarea de que puedan investigar cuánto es su peso y su talla para saber cómo estamos ahí de peso, ¿no? Si estamos con sobrepeso, con obesidad, y a parar las orejas y empezar a analizar si tenemos algún otro dato más, ¿no? Muchas veces el tratamiento ideal en estos casos de pacientes que tienen solo sobrepeso es empezar a cambiar el estilo de vida, ¿no? Normalmente nosotros en Bolivia estamos acostumbrados a que la mitad de nuestro plato esté lleno de arroz o fideo o papas y demás, ¿no? Pero sí, la mitad del plato es lleno de carbohidratos, ¿no? Lo que tenemos que hacer al paciente, y más si se trata de una persona ya adulta, decirle hacer dieta va a ser muy complicado, ¿no? Entonces tenemos que tratar de decirle que su plato tiene que cambiar un poco el aspecto y no es hacer dieta y dejar de comer, sino comer de una manera más adecuada, ¿no? Entonces, el plato, por lo general, la mitad tiene que ser de vegetales, siempre y cuando no tenga otras patologías, puede comer todo tipo de verduras y lo más recomendable es comer por lo menos 3 tipos o 3 colores de verduras y solo esta cuarta parte del plato, elegir uno, ¿no? Si va a comer arroz, ya no come papa. Si va a comer papa, ya no come fideo o yuca o chuño y demás, ¿no? Y si lo va a hacer, que lo haga solo en esta cuarta parte, en una pequeña porción y que elija solo uno. Y en esta cuarta parte del plato lo vamos a limitar para lo que va a ser las proteínas. Y en esta porción también puede ir el pollo, el pescado, disminuir un poco lo que son las carnes rojas, pero sí lo que tiene prohibido va a ser el chancho y el cordero, que son carnes que tienen bastante contenido graso, ¿no? Entonces eso le va a ayudar a aumentar más bien de peso. Y empezar a controlar de esta manera para que pueda disminuir lo que es el peso. Entonces, ya enseñando a nuestro paciente que tiene este tipo de alimentación, ya estamos cambiando el estilo de vida, ya estamos haciendo una intervención y pues por lo general, si el paciente obviamente no va a bajar de peso de la noche a la mañana, pero empezando a hacer este tipo de controles y que empiece a controlar su peso, es decir, en agosto pesaba 90 kilos, en diciembre ya pesaba 70, ¿no? Y empezar a hacer sus controles regulares para empezar a controlar cuántos kilos baja por mes o hasta por año, ¿no? Y tratar también de saber de que si ha empezado a subir 5, 10, 15 kilos más, es algo que también le va a condicionar a tener otro tipo de enfermedades más adelante. Otro factor de riesgo modificable, vamos a considerar todo lo que es el tabaquismo, ¿no? Todos sabemos que fumar es malo, que trae muchos problemas a nivel pulmonar, porque aumenta lo que es el riesgo de cáncer de pulmón, que va a ser como uno de los más frecuentes, pero también
tenemos que tener en cuenta que va a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y enfermedades vasculares periféricas, ¿no? Por lo general, ya nosotros relacionamos que el tabaquismo está asociado a lo que es el cáncer de pulmón, pero nosotros tenemos que también analizar que hay diferentes patologías que puedan estar, que se pueden presentar solo por el hecho del tabaquismo, ¿no? Las muertes se deben a efectos que tiene el humo del tabaco, que principalmente van a atacar lo que es el corazón y los vasos sanguíneos, ¿no? El tabaquismo aumenta de cierta manera lo que es la frecuencia cardíaca, condiciona por los diferentes componentes que tiene a que las arterias o las grandes arterias se empiecen a endurecer y puedan causar en algunos casos irregularidades del ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, además de que el cigarro también eleva la presión, nosotros tenemos que tener en consideración todas estas cosas, ¿no? Si es una persona con tabaquismo crónico, es muy probable que también tenga lesiones a nivel vascular y también cardíaco, ¿no? Ahí abajo tienen una imagen de algunos de los componentes que tiene el cigarrillo. Sabemos que la nicotina es el principio activo más importante de lo que es el humo del cigarro, pero también está compuesto por otras sustancias y compuestos químicos como el alquitrán, el monóxido de carbono, que perjudican de manera vital a lo que va a ser la actividad cardíaca y pues de muchas maneras, ¿no? Como les había mencionado anteriormente. Entonces, paciente que tenga además un factor de tabaquismo es otro factor que también lo va a condicionar a que a la larga pueda llegar a presentar este tipo de patologías, ¿no? Y otro, por último, lo que es los factores de riesgo de la inactividad física, ¿no? La mayoría de las personas consideran que realizan actividad física de manera regular, pero ya sabemos que, bueno, por el tema de la pandemia, todos han dejado de hacer actividad física, ya los chicos no van a jugar fútbol, las chicas ya no hacen boli ni nada, entonces es como que se ha quedado en un periodo donde las personas tienen mayor tendencia a estar inactivas, ¿no? ¿Y por qué decimos que las personas inactivas tienen un mayor riesgo de sufrir un ataque cardíaco? Porque el ejercicio, por lo general, si nosotros realizamos una actividad básica o leve, el ejercicio va a quemar calorías para mantener un peso saludable, ¿no? De esta manera también nos va a ayudar a contribuir o a controlar lo que son los niveles de colesterol, de cierta manera lo que es la glicemia y disminución de lo que es la presión arterial, ¿no? De manera que nosotros tenemos que hacer entender a nuestros pacientes de que si nosotros dedicamos por lo menos 60 minutos al día, bueno, para aquellas personas que no han estado haciendo actividad física, por lo menos que empiecen con 30 minutos diario de alguna actividad física que haga que el corazón lata más rápido, que esté más activo, ya que esto nos va a ayudar a fortalecer todo lo que va a ser el músculo cardíaco y va a hacer que las arterias también sean más flexibles, ¿no? Si nosotros hacemos algún tipo de actividad física, se queman activamente entre 500 hasta 3.500 calorías por semana. Y pues esto nos va a ayudar de cierta manera a que la expectativa de vida sea superior a lo que son las personas con sedentarismo, ¿no? Entonces, aquellas personas que no realizan actividad física, que son sedentarias, pues caso contrario va a pasar todo lo que habíamos mencionado, ¿no? Incluso en aquellas personas que tienen que pueden hacer ejercicios de intensidad moderada, ayuda de aún mayor manera lo que es la parte de la regularidad y que es de mayor beneficio para aquellas personas, ¿no? Y así es que lo hacen con regularidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro cuadrito de lo que es la OPS, que nos indica que tenemos que hacer por lo menos 60 minutos de ejercicio diario, limitar todo lo que es el tiempo de sedentarismo y por lo menos hacer una actividad física regular al menos 3 días a la semana, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a condicionar a nuestro paciente, obviamente, dependiendo también la edad, las otras patologías que tenga cada paciente, vamos a delimitar también el tiempo de ejercicios que vaya a realizar. Pero una persona joven, sin otros factores de riesgo, esa sería su fórmula perfecta, ¿no? En personas que ya son ancianitos, que tienen problemas de rodillas, que tienen dolores de espalda por diferentes patologías, obviamente no lo vamos a llevar a correr una maratón,
pero sí necesitamos que haga una actividad de por lo menos una caminata un poco más acelerada para ayudar también a que se fortalezca lo que es el músculo cardíaco, ¿no? Y ahí también tienen una sugerencia de todas las actividades físicas, ¿no? Hay personas que no les gusta, por ejemplo, ir al gimnasio, pero sí les gusta ir a manejar en bici, ¿no? O que tienen tiempo para hacer yoga, para hacer otro tipo de actividades, pero si no, hay diferentes tipos de ejercicios que los pueden realizar desde casa, ¿no? Hacer, saltar la cuerda, hacer una caminata acelerada o un pequeño trote alrededor de la manzana, eso nos va a ayudar bastante a que nuestros pacientes empiecen a tener un mayor porcentaje de actividad física, ¿no? Entonces, ya conociendo todos estos factores, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo mismo que les había mencionado al principio, todas estas enfermedades cardiovasculares, a mayor cantidad de factores de riesgo, es como que se construye un edificio de enfermedad, ¿no? Entonces, mientras nosotros podamos modificar o tratar de intervenir a tiempo en cualquiera de estos factores de riesgo cardiovascular modificables, pues nosotros estamos haciendo ya inicialmente lo que es el tratamiento, ¿no? Ahora vamos a hablar de todo lo que son los factores condicionantes. Muchas veces los factores contribuyentes, ¿no? Estos factores sí ayudan o sí influyen de cierta manera porque hemos visto que a lo largo de estos últimos tiempos se han estado haciendo muy, muy presentes, ¿no? Uno de ellos va a ser principalmente lo que es el estrés. Se cree que el estrés va a ser un factor contribuyente muy importante a nivel cardiovascular porque aumenta el mayor riesgo cardiovascular. Y pues han estudiado diferentes situaciones donde el estrés emocional, los hábitos, incluso la situación socioeconómica en diferentes etapas pueden condicionar a sufrir un riesgo de enfermedades del corazón, incluso ataques cardíacos. Y por eso se sitúa, ¿no? que hay que intervenir también en esta manera, ¿no? Ya que hay diferentes situaciones que generan estrés, que aumentan la frecuencia cardíaca, que aumentan lo que es la presión arterial, situaciones donde el sistema nervioso libera mayor cantidad de hormonas, principalmente la adrenalina, y estas hormonas aumentan la presión arterial y que pueden, si se presentan de manera constante, pueden dañar lo que es la capa interior de las arterias, ¿no? Y pues puede producir diferentes tipos de patologías que puedan ser como endurecer las arterias, aumentar el grosor o en algunos casos acumular lo que va a ser las placas, ¿no? El estrés también puede contribuir a otros factores de riesgo, por ejemplo, personas que sufren de estrés constante pueden empezar a comer por ansiedad y esto también va a generar de que sienta esa sensación de conformidad, digamos, de estar reconfortándose, pero a la larga también genera lo que es la obesidad, ¿no? O en el caso de que por estrés hay personas que empiezan a fumar y empiezan a fumar de manera constante, eso también, como habíamos mencionado anteriormente, va a generar otro factor de riesgo adicional, ¿no? Otro factor adicional ahí va a ser las hormonas sexuales. Estas van a padecer o van a generar lo que es un factor adicional. Y lo que habíamos mencionado entre mujeres de menores de 40 años, no es muy común ver enfermedades del corazón, pero ya en personas que superan o pasan los 65 años, pues ya están más relacionadas con lo que es la menopausia y empieza a aparecer algún tipo de patologías o ataques cardíacos que van a producir este tipo de patologías, ¿no? A partir de esta edad, pues ya la mitad de las personas, incluso de los ataques cardíacos, van a ser mujeres, ¿no? Entonces, por eso que es importante tenerlo en cuenta. Ahí tienen otro factor que va a influir bastante, que son los anticonceptivos orales, que son las primeras píldoras anticonceptivas que contenían niveles elevados de estrógeno y pues al tomarlas también tienen probabilidades de aumentar o sufrir una enfermedad cardiovascular o un ataque cerebrovascular en personas principalmente mayores de 35 años, ¿no? Y que además estaban asociadas al factor del tabaco, ¿no? Entonces, ahora ya han empezado a generar diferentes anticonceptivos con dosis un poco menor de hormonas, pero aún así,
si la persona fuma o tiene hipertensión, pues también aumenta su riesgo, ¿no? Y de cierta manera también estos anticonceptivos orales van a generar en algunas mujeres algunas enfermedades cardiovasculares o incluso coágulos sanguíneos, que es muy poco frecuente, pero también están asociados a personas, a mujeres que fuman, como otro factor de riesgo adicional, ¿no? Entonces, la Asociación Americana del Corazón también indica que las mujeres que toman anticonceptivos orales tienen que realizarse controles anuales para poder excluir que tengan presión alta, que puedan estar con triglicéridos o colesterol elevado o con niveles elevados de azúcar, ¿no? De glicemia elevadas. Otro factor contribuyente va a ser el alcoholismo. Este va a ser un riesgo, también otro factor de riesgo cardiovascular en personas que beben de manera, bueno, en cantidades moderadas el alcohol, ya que estas personas pueden generar, digamos, una tendencia a consumir cada día un poco más y pues aunque lo recomendado es menos de 30 ml por día, o 30 gramos día de alcohol, pues eso también genera o está relacionado con lo que va a ser a mayor cantidad de bebidas, por ejemplo, la cerveza, ¿no? El consumir una cerveza genera o consume también lo que son las calorías y pues eso a la larga, sumando con todo, si es que toma todos los días o todos los fines de semana, pues eso también le va a generar un incremento del aporte calórico por el alcohol y pues eso aumenta la grasa corporal y eso también aumenta lo que va a ser el riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, de esta manera es que es importante también detectar, si bien no están considerados como factores de riesgo, pero sí se ve como factores contribuyentes a lo que habíamos mencionado, ¿no? Algo que es muy importante recabar en esta parte es que nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para comenzar a mejorar lo que es la salud cardiovascular. Hay algunos factores de riesgo que pueden ser controlados, hay otros que no, como hemos visto ahora en la presentación. Pero si podemos lograr eliminar todos estos factores o podemos por lo menos cambiar o mejorar el estilo de vida en aquellos que no se pueden cambiar, es posible que podamos reducir de manera muy notable todo lo que es el riesgo de prevenir o de sufrir una enfermedad del corazón, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, vamos a hablar un poquito de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Y vamos a ver como objetivos, ¿no? Principalmente nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos prevenir los episodios coronarios y cerebrovasculares, reduciendo todo lo que va a ser el riesgo cardiovascular, ¿no? Como recomendaciones, aquellos pacientes que ya hemos detectado que tienen antecedentes de tabaquismo, pues lo ideal es pedir al paciente que deje el tabaquismo, ¿no? Abandonar el tabaco. Pero en muchos casos es tan crónico, ya son tan dependientes que por lo menos podemos pedirle a nuestros pacientes de que empiecen a fumar en menos cantidad o si es que no han fumado, pues evitar que lleguen a fumar, ¿no? Por ejemplo, hay personas que fuman 2 o 3 paquetes o cigarrillos, paquetes al día, entonces tratar de disminuir esa cantidad y pues de a poco ir quitando este factor, ¿no? Empezar a hacer una dieta ya saludable, como habíamos mencionado, empezar a incrementar o comer, no es, la dieta saludable no es hacer dieta y no comer, sino comer de una manera adecuada, ¿no? Entonces, como habíamos hablado anteriormente, con las características de que amerita el caso, ¿no? Estimular o incentivar a nuestros pacientes a que puedan realizar una actividad física. Si ya hemos detectado que tienen un índice de masa corporal alto o muy elevado, pues tratar de reducir este índice, tratar de controlar lo que es el índice de la cintura y relación con la cadera o el perímetro de la cintura para también hacer un control, ¿no? En personas que tienden ya a tener cifras tensionales elevadas, pedirles que también hagan controles periódicos de lo que es la presión, enseñarles a controlarse la presión en la casa para que también puedan evitar el ir a un hospital y que se hagan controles en domicilio, ¿no? Con todas las recomendaciones que también las hemos mencionado.
y tratar siempre de aconsejar de disminuir todo lo que es la concentración del colesterol total y el colesterol principalmente LDL, haciendo controles también periódicos en sangre, ¿no? Y también controlar lo que es la glicemia. Por lo general, nosotros recomendamos, o nosotros en nuestro medio estábamos acostumbrados a que solo vamos al doctor cuando nos duele algo, ¿no? Incluso los propios médicos no hacemos ningún control hasta que realmente tenemos algo mal, ¿no? Entonces, acá algo muy importante que tenemos que estimular, y eso desde la casa, empezar a hacer controles en la familia, a nuestros papás, hermanos, hijos y demás, de que se hagan un control o un chequeo anual en laboratorios y un control médico por lo menos una vez al año, ¿no? Si es que tiene algún otro factor de riesgo adicional, pues tratar de también controlarlo a tiempo, ¿no? Nosotros tenemos que tener, o bueno, en cuenta cuándo vamos a derivar a un paciente al especialista, pues hay ciertos casos que se pueden manifestar con clínicas bien marcadas para poder mandar a un paciente con el especialista correspondiente, ¿no? Por ejemplo, en ocasiones o episodios que se presente un evento cardiovascular agudo, como un infarto, una angina de pecho, insuficiencia cardíaca, arritmias, un ataque apopléjico, un accidente isquémico transitorio, para derivarlo al especialista correspondiente, ¿no? Un dato de hipertensión secundaria no controlada o que es de reciente diagnóstico, también tiene que ir con el cardiólogo, ¿no? Un caso de diagnóstico de diabetes mellitus, que es de diagnóstico reciente o que está mal controlado, con el diabetólogo, el médico internista, ¿no? O un caso, una enfermedad cardiovascular ya establecida, que ha sido diagnosticada recientemente o que no ha sido evaluado por un especialista, también mandarlo con el médico que corresponde, que es el neurólogo, ¿no? Y algo que les voy a dejar como un tip ahí, cómo podemos utilizar unas tablas que son para medir o determinar lo que es el riesgo cardiovascular. Estas tablas que seguramente la han debido ver en algún momento, nos ayudan a estratificar el riesgo de tener un evento cardiovascular, ¿no? Lo ideal, van a ver que en estas tablitas tienen que saber primero elegir una tabla adecuada, ¿no? Tenemos que determinar si ese paciente puede contar, digamos, con los laboratorios de un colesterol en sangre o por lo menos un controlcito, pero si no puede hacerse un control, pues entonces vamos a utilizar las tablas que no usan el colesterol total, ¿no? Hay otras que nos van a determinar si el paciente es diabético o no, y pues estas tablas simplemente nos van a ayudar a estimar el riesgo cardiovascular a futuro, ¿no? En 10 años de cada persona, para poder recopilar la siguiente información, ¿no? Entonces, esto es como unas tablas que nos ayudan como pronóstico para evitar que ese paciente llegue a tener algún evento cardiovascular, ¿no? Entonces, los principales datos que vamos a tener para elegir una tabla va a ser la presencia o ausencia de diabetes, el sexo, si es masculino o femenino, si es fumador o no fumador, y la edad, ¿no? Aquí vemos mayores de 40, 50, 60, 70 años, ¿no? Las cifras tensionales, que las vamos a tener acá, principalmente la presión arterial sistólica, y las cifras de colesterol en sangre, que las vamos a tener aquí abajo, ¿no? Por lo general se miden en miligramos por decilitro, pero si estas tienen laboratorios donde estén en milimoles litro, pues los podemos dividir, ¿no? Una vez seleccionada la tabla, nosotros vamos a poder evaluar lo que es la estimación del riesgo cardiovascular a 10 años, ¿no? De aquí a 10 años, para poder ver los cambios que tiene que hacer esa persona para tratar de disminuir el riesgo, ¿no? De lo que va a ser una enfermedad cardiovascular. El primer paso, como les había mencionado anteriormente, es elegir una tabla adecuada, ya sea con la presencia o ausencia de diabetes. En este caso tenemos una tablita con una persona con diabetes mellitus. El paso 2 es elegir el cuadrado del sexo. Entonces ven acá que tienen la columna de varones y la de mujeres, dependiendo del caso del paciente que ustedes vayan a tener, ¿no? El paso 3 es elegir el recuadro de fumadores o no fumadores, lo mismo tanto en varones como en mujeres. Y el paso 4, elegir el recuadro de la edad, ya sea de 40, 50, 60, 70 años.
y pues están de 2 en 2, ¿no? Para poder evaluarlos, ¿no? Para que ustedes puedan ver entre 50 y 59, entre 60 y 69 y así sucesivamente. Y el paso 5 es el recuadro final, donde nosotros vamos a localizar la celda que aproxime lo que va a ser la presión arterial sistólica con los valores del colesterol total, ¿no? Entonces, vamos a cruzar estas tablas y vamos a poder asignar un color y en base a eso vamos a ver en nuestros resultados de las tablitas qué porcentaje de riesgo, ¿no? Si es menor de 10%, si es mayor a 20%, mayor a 30%, y en base a eso hacer diferentes conductas en cada uno de los pacientes, ¿no? Al finalizar las charlas en el grupo de WhatsApp les voy a pasar un manual de bolsillo para que ustedes puedan tener estas tablitas a mano, pero también hay diferentes aplicaciones ahora en el teléfono para que ustedes puedan descargar esta estimación o estratificación del riesgo cardiovascular, ¿no? Donde ustedes en el celular es mucho más fácil porque ya colocan todos estos datos y les va a salir el dato del porcentaje de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, ya como conclusiones y recomendaciones, ya conociendo todos los factores de riesgo cardiovascular modificables y no modificables, nosotros vamos a tratar principalmente de inducir a nuestros pacientes a que puedan dejar o abandonar lo que es el tabaco, a empezar a hacer cambios de estilo de vida, cambios dietéticos, actividad física, que toda persona debería conocer cuánto está pesando. En aquellas personas que tienen un consumo frecuente de alcohol, tratar de disminuir este consumo y pues de acuerdo a cada uno de los factores que podamos encontrar y que ya no funcione solo con la etapa de prevención o con las medidas generales, que son la dieta, la actividad física y demás, pues empezamos a hacer todo lo que es el uso de medicamentos, ¿no? Y esto ya es más para, dependiendo qué patologías podamos encontrar, vamos a usar medicamentos antihipertensivos, los hipolipemiantes como las estatinas en el caso de casos elevados de colesterol, en el caso de glicemias muy elevadas vamos a usar los fármacos hipoglucemiantes y pues también si están asociados a otras enfermedades cardiovasculares podemos usar lo que son los antiagregantes plaquetarios. Esto va a depender mucho de los factores y los valores que el paciente tenga para poder iniciar un tratamiento farmacológico. Pero nosotros de manera inicial pues ya tenemos que tener en cuenta todo este tipo de factores en mente al momento de analizar un paciente para poder estratificar lo que va a ser los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, con eso finalizo mi presentación. Muchas gracias.